Hola iglesia, qué lindo es estar un domingo más en familia. Te invito a que dispongas tu corazón y cantes conmigo al Señor, amén. Cristo es el Señor, reina por siempre, solo a Él yo serviré. Por su poder y gran amor me ha rescatado y solo en Él yo confiaré. Alzaré mi voz y proclamaré: vivo estás, de tu amor por siempre yo cantaré. Vivo estás, en una cruz su amor me abrazó, me cautivó, su sangre derramó, me dio perdón, me transformó. Al pasar por aflicción, tú me sostienes y por tu gracia libre soy.
vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Todo es para tu gloria, Dios, todo es para tu gloria, Dios, todo es para tu gloria, Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Hola iglesia, el Señor les bendiga. Qué gusto volvernos a encontrar a través de los medios, y quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 117. Dice de la siguiente manera: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Y ya le hemos alabado y reconocemos que Él es grande y que su fidelidad es eterna. Hoy continuamos con nuestra serie La caída del pueblo de Dios, y nos va a compartir la palabra nuestro hermano Raúl Villamizar con el tema número 6. Oremos. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de acercarnos por medio de tu santa palabra, Señor. Yo te ruego que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, mostrándonos el camino, Señor, para ser mejores cristianos, y que tu bello nombre sea glorificado más y más, Señor. También te pido que me dirijas y que me des la sabiduría para hablarle a tu pueblo y a nuestros oyentes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados hermanos y amigos que nos ven y escuchan por este medio, la vida está llena de paradojas. Los bancos, por ejemplo, le prestan solo a los que tienen cómo pagarles. Los que, buscando mejorar su salud con el deporte, fallecen de infarto cardíaco durante la práctica deportiva. O los que corren en sus vehículos o motocicletas para llegar temprano, pero llegan tan tarde que nunca llegan. Las paradojas son cosas que parecen contrarias a la lógica o que aparentemente envuelven una contradicción. Les estoy hablando de paradojas porque hoy vamos a estudiar una paradoja interesante que nos presenta el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Quiero recordarles que estamos viendo la serie La caída del pueblo de Israel o la caída del pueblo de Dios, que empezamos en el mes de septiembre con el primer libro de Reyes,
y ahora en octubre continuamos con el segundo libro de Reyes. Y esta paradoja le da el título al mensaje de hoy, el cual hemos llamado Un pagano sanado y un israelita contaminado. Un pagano sanado y un israelita contaminado, basado en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, el cual me voy a permitir leerles en la Nueva Versión Internacional todo el capítulo, desde el 1 hasta el 27. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 27, dicen de la siguiente manera. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: «Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra». Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: «Bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel». Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: «Cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra». Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: «¿Y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito». Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: «¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel». Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: «Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio». Naamán se enfureció y se fue quejándose: «Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio?». Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: «Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio». Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y, presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: «Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor». Pero Eliseo respondió: «Tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada». Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Naamán: «Permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor».
Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Así que Giesi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giesi dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giesi. Al llegar a la colina, Giesi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giesi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giesi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giesi. Eliseo replicó: ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. ¿No bien había salido Giesi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve, por causa de la lepra? ¡Qué pasaje tan increíble! La paradoja en este pasaje es que parece ilógico que Dios sane a una persona que no es de su pueblo Israel, mientras que a un israelita le ponga la enfermedad de este extranjero pagano. Es más, la persona que es sanada de lepra, Naamán, es un enemigo del pueblo de Israel que lo ha atacado y quién sabe cuántas muertes y cuánto dolor habrá ocasionado al pueblo israelita. Mientras que la persona a quien se le pega la lepra, Giesi, es el fiel ayudante de un gran profeta de Dios, Eliseo. Este siervo además no está asesinando personas, como sí lo habrá hecho el general sirio, Naamán. Esta paradoja, mis estimados, nos enseña una verdad importantísima sobre la paradoja más grande que se encuentra en la Biblia. Yo la llamo la paradoja de las paradojas y se las estaré comentando al final de este sermón. Pero antes de la paradoja entre Naamán y Giesi, el escritor bíblico nos deja conocer con lujo de detalle, en el relato que acabamos de leer del capítulo 5, otra paradoja que también analizaremos. Así que hoy es el día de las paradojas. Y vamos a analizar esas 2 paradojas antes de entrar en la definitiva. La primera paradoja es entre la sierva y el rey. Versículo 2 y 3, Versículo 2 y 3 que acabamos de leer decían de la siguiente manera, voy a recordarlas. Decía así: en cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Este episodio corto pudiera pasar desapercibido cuando uno lee rápido.
Pero aquí hay verdades importantísimas que analizar. En una de tantas incursiones que hicieron los sirios al pueblo de Israel, con Naamán a la cabeza, por supuesto, porque este era el jefe del ejército sirio, tomaron una joven israelita como prisionera y se la llevaron a su país. Al estilo de comandos de guerrilla era que actuaba el ejército sirio. Entraban a Israel para hacer saqueos en las ciudades y llevarse prisioneros como esclavos. No era una guerra regular en la cual el ejército sirio se enfrentaba al ejército israelita, sino que hacían lo que hoy conocemos como tomas y entraban a las ciudades a destruir, saquear e irse con el botín, tanto de personas como de bienes materiales. Este era el valiente de Naamán que nos menciona el capítulo 1 y por el cual su amo, el rey, su jefe, lo apreciaba tanto. Atacaba civiles en territorio israelita para despojarlos. Y en una de esas incursiones que hacían al pueblo de Israel, se llevó a esta jovencita que nos muestra el relato. Joven que fue puesta al servicio de la esposa de Naamán. Pero el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, nos pone este suceso para enseñarnos algo muy, pero muy importante. Y es lo que esta joven le dijo a su ama. Le dijo: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Me he preguntado cómo el escritor bíblico, quien escribió este libro de Reyes, se cree en la deportación. O sea, muchos años después se enteró de este suceso y de lo que esta esclava le dijo a su ama en territorio sirio. Dios de alguna manera guardó este testimonio para que quedara escrito en su santa palabra y nos llegara hasta nosotros. 3 cosas interesantes podemos ver aquí en esta frase corta que compiló el escritor bíblico. Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Y lo primero es que la sierva israelita estaba interesada en la sanidad de su amo. Esto es increíble y es donde empiezan las paradojas. Una mujer tomada a la fuerza y llevada fuera de su país para ser esclava de otros, anhelando el bien para su verdugo. Este, mis estimados, es el verdadero amor por el prójimo. Se nota que esta sierva no era cualquier sierva ni era cualquier mujer. Era una verdadera mujer de Dios, una verdadera israelita que se preocupaba por cumplir los mandamientos que estaban en la ley de Moisés, en cuya ley el amor a Dios y el amor al prójimo eran el fundamento de toda esta ley. Y siguen siendo hoy los 2 fundamentos más importantes del Evangelio. Mandamientos que parecen paradójicos. Porque primero, ¿cómo un pecador puede amar a Dios? La Biblia dice que nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Solo quien reconoce que es amado por Dios puede amarlo sinceramente a Él. Y lo segundo paradójico de este mandamiento, el del prójimo, ¿cómo es que un ser humano puede amar a quien le hace daño? Solo quien reconoce que ha sido amado sin tener nada de bueno puede amar a otros que tampoco son buenos. Y lo segundo que nos muestra esta frase que le dice la sierva a su ama, es que esta mujercita, esta jovencita, conocía al profeta Eliseo. Y esto es muy relevante. Aunque aquí no lo menciona el profeta Eliseo, por supuesto que se estaba refiriendo al profeta Eliseo, a quien Dios estaba usando en esa época con grandes milagros y prodigios que eran muy conocidos en todo Israel. Si nosotros leemos los capítulos 2 al 4 del segundo libro de Reyes, antecitos del 5, estos 3 capítulos, allí podemos ver que el ministerio de Eliseo
fue un ministerio caracterizado por los hechos milagrosos como ningún otro profeta lo hizo, incluso superior en ministerio al del profeta Elías en cuanto a milagros. Y les quiero resaltar 8 milagros que hay entre el 2, el 3 y el 4, sin contabilizar los que hay después del 5. El primero de ellos que hizo Dios por medio del profeta Eliseo es que abrió el río Jordán después de que vio cómo era llevado al cielo en caballos de fuego su amo, el profeta Elías. Lo segundo fue que purificó el agua mala que había en la ciudad de Jericó. Le quitó la amargura, lo perjudicial que era esta agua. Hasta ese día en que se escribe, el agua quedó limpia y potable, con echarle unas ramitas. También dio una palabra de castigo a unos muchachos que se burlaban de su calvicie. Y 2 osas, dice la Biblia, salieron a despedazar a 42 de estos muchachos. ¡Qué terrible! Hizo también que se llenaran de agua unas zanjas que mandó abrir en el desierto, hágame el favor, para que los israelitas pudieran vencer a los moabitas. Pero también hizo el milagro de la multiplicación del aceite de la viuda. No sé si lo recuerdan, cuando la viuda empezó a echar aceite en las tinajas, que era la esposa de un profeta que había fallecido y tenía deudas pendientes por pagar. Otro milagro fue que hizo que una mujer sunamita concibiera un hijo a pesar de que no había podido tener hijos y de que su esposo ya era muy anciano. Y ese mismo hijo que le dio en la vejez de este hombre murió un tiempo después y Elías lo resucitó. Pero también purificó un guisado que mandó a hacer Eliseo porque había una hambruna y fueron a coger unas plantas silvestres que eran venenosas, y cuando se dieron cuenta que eran venenosas, Eliseo mandó que le echaran harina y purificó la comida y se la pudieron comer sin ningún riesgo. También hizo el milagro de la multiplicación de los panes para alimentar a 100 personas. Era casi imposible que alguien en Israel no conociera al profeta Eliseo con toda esta serie de milagros que estaba haciendo. Uno lee todos estos milagros de Eliseo y parece que estuviera leyendo un evangelio. De hecho, lo que hace Dios por medio de Eliseo es una réplica de lo que Dios haría posteriormente por medio de su Hijo Jesús. Y lo tercero que nos muestra esta expresión que le dice la sierva a su ama es lo más relevante y que tiene que ver con este capítulo 5, y es que esta sierva conocía la gracia de Dios. Era una jovencita que conocía a Dios, conocía su gracia. De otra manera, si no la conociera, jamás se le hubiera ocurrido a esta mujer que Dios podría sanar a un impío, enemigo del pueblo de Dios. ¡Aleluya! Apréndase esto. Solo el Dios de la Biblia es capaz de hacer lo bueno con los que son malos. Solo nuestro Dios. Y para que nadie se crea más que Naamán, dice la Biblia que no hay bueno ni aún uno. O sea, todos estamos en la misma condición de Naamán. Y si Dios tuvo gracia con Naamán, también la puede tener con nosotros. Pero como la paradoja que estamos analizando en este primer punto es entre la sierva y el rey, vamos a ver la otra cara de la moneda, la del rey. ¿De cuál rey hago referencia? La del rey de Israel. Luego que la sierva le comunica a su ama que en Israel existía un profeta que podría sanar a su esposo Naamán, y quizá le describe los milagros que Dios ha realizado por medio de Eliseo, esta mujer se lo comunica a Naamán y Naamán va y se lo comenta a su rey, el rey sirio, para pedirle permiso e ir en busca de este profeta. Y el rey sirio le da permiso a Naamán e incluso le da una carta dirigida al rey de Israel, y les voy a recordar lo que decía la carta. La carta, versículos 6 y 7, la carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra.
Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. El rey sirio pensó que el rey de Israel, como máxima autoridad, podría darle órdenes a ese profeta israelita famoso para que le sanara al general de su ejército. Y por eso le dirige la carta al rey directamente y le solicita que lo sane. El rey sirio no estaba pensando que quien sanaría a Naamán sería el rey de Israel, como éste lo interpretó. El rey de Israel dijo: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Aquí nos damos cuenta de algo con esta expresión del rey de Israel. Y es que este rey, el israelita, no conocía al profeta Eliseo muy bien. Aunque este rey ya había visto el milagro hecho por Eliseo de brotar agua en unas zanjas en medio del desierto. Eso fue en un combate que iban a hacer contra los moabitas. No sabía que en su país, en su tierra, tenía el gran profeta Eliseo, por medio del cual Dios estaba haciendo grandes señales y prodigios y que por supuesto podría sanar a este general sirio. Y la paradoja entre la sierva y el rey es que mientras la sierva conocía muy bien al profeta, el rey no. ¿Quién mejor debía conocer al profeta? Pues el rey. Era él quien debía estar al tanto de todo lo que sucedía en su país. Y así hay muchos líderes que no conocen a su gente y no la conocen porque están en otro cuento distinto, con otros intereses. El rey de Israel creyó que el rey sirio, con la petición de sanidad a su general, estaba buscando motivos para pelear y atacarlo. Pero nosotros que conocemos todo el relato sabemos que esto no era así. Pero si el rey tuviera cercanía con Eliseo y supiera lo que Dios estaba haciendo por medio del profeta, seguro hubiese enviado a Naamán a donde vivía Eliseo para que lo sanara. El rey de Israel tenía sus propios profetas que le decían lo que éste quería oír. Pero Eliseo no era de esos que hablan lo que la gente quiere oír y por eso no era de la corte y por eso no era de los allegados al rey. Este rey de Israel era el rey Jorán, hijo del malvado Acab y de la malvada Jezabel. Esta dinastía estaba entregada por completo a la adoración de Baal, incluso después de que Elías mató a los 450 profetas. Siguieron adorando a Baal. Así que a este rey no le interesaba mucho lo que hiciera o dejara de hacer el profeta Eliseo. Y es como hoy en día los gobernantes nuestros hacen sus vidas y llevan sus gobiernos o liderazgos totalmente apartados de lo que Dios está haciendo por medio de sus siervos. Y este mal no es solo de los gobernantes y de los líderes, sino de la sociedad en general. Claro está que hay mucho embaucador por ahí en el nombre de Jesús haciendo quedar mal el sagrado ministerio, pero también es cierto que hay muchos hombres de Dios que pasan desapercibidos para la mayoría. Pasan escondidos porque ellos no están pensando en fama, en dinero, en poder. Son gente sencilla que tiene un amor genuino, no solo por Dios, sino por las personas que han entregado sus vidas para servir a otros. Nunca escribirán sus nombres en el hall de la fama en esta tierra, pero son usados por Dios poderosamente. Y estoy pensando en un pastor como nuestro pastor Isidoro Daza, o en un misionero como el misionero Edgar García, o en un cantante como nuestro amigo Santiago Benavides. Y tal como le sucedió a Jesús, están en medio nuestro, pero son invisibles para la mayoría de la sociedad y para la mayoría de nuestros líderes, porque no están haciendo algarabía de lo que hacen. Y repitiendo el estribillo de una canción de Santiago Benavides,
Es gente con fe sencilla, que se sienta a la mesa de los pobres, que se alegra de alegrar sus corazones y que llora también con sus dolores. Que no nos pase como el rey Jorán. Mientras una simple esclava en el extranjero estaba en línea con el obrar y el mover de Dios, el majestuoso y poderoso rey de Israel ni enterado estaba que muy cerca de él Dios actuaba poderosamente. Es que, mis estimados, es mejor ser desconocido y conocer lo que Dios está haciendo que ser súper famoso e ignorar el verdadero mover de Dios. Pero también esta historia nos deja otra lección valiosísima. Aun cuando parezca que estamos descendiendo, así como le sucedió a esta joven israelita, si permanecemos fiel a Dios, Él nos usará donde quiera que vayamos. El milagro en la vida de Naamán no se dio por la intervención del poderoso rey israelita, sino por la sugerencia de una humilde esclava, de una humilde sierva. Y la segunda paradoja que vamos a estudiar el día de hoy es la paradoja entre Naamán y Giezi. Aquí vamos a ver la paradoja central de este relato entre un poderoso general y un pequeño siervo, donde el beneficiado es el poderoso Naamán y el afectado, el siervo Giezi. Empecemos viendo cómo se inicia esta segunda parte del relato, que está en el versículo 8, que dice: Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. El rey de Israel se había rasgado las vestiduras porque se preocupó con la carta del rey sirio pidiéndole que sanara a Naamán. Pero algunos hombres que se enteraron de lo que había sucedido con el rey y que conocían a Eliseo, seguro le comunicaron lo que había hecho el rey. Y entonces Eliseo le mandó un mensaje de que le enviara a este profeta, a este general Naamán, para que se dieran cuenta de que había un verdadero profeta de Dios en Israel. Dios preparaba un milagro en la vida de Naamán, pero no sería por intermedio del malvado rey de Israel, Jorán. Este quedó fuera de cualquier intervención divina, a pesar de que se le dio la oportunidad. El rey sirio se equivocó tremendamente pensando que todo se resuelve es con el poder político. Y aquí hay una lección para nosotros, mis estimados. Dios tiene mucho más poder que cualquier persona o cualquier institución de este mundo. Dejemos de seguir enviando cartas, de seguir confiando en los poderes terrenales y confiemos más bien en aquel que realmente todo lo puede. Dios no necesita para actuar en nuestras vidas de nada ni de nadie de los poderosos de este mundo. Dios usa instrumentos para bendecirnos por medios que a veces ni nos imaginamos. Muchas veces por medio de instrumentos débiles, insignificantes. Y esto lo hace con el fin de que la gloria de Él no sea quitada y lo alabemos solo a Él y no al instrumento que Él usa. Y en la respuesta del profeta Eliseo se observa una aparente altivez cuando le envía el mensaje al rey de que le mande a su casa a Naamán para que se sepa que hay profeta en Israel. Pero aquí no hay altivez. Ciertamente el profeta estaba hablando un mensaje de parte de Dios. El verdadero profeta, mis estimados, no habla lo que le viene a su mente, sino lo que Dios le dice que diga, bien sea por sueños, visiones o directamente como nos lo enseña la Biblia. Tengamos cuidado, mis estimados, con los hombres arrogantes
que se autonombran profetas, que nadie los nombra ni que Dios los respalda y se la pasan declarando palabras orgullosas salidas de su propia mente sin que Dios los esté enviando. Pero el verdadero profeta de Dios es temeroso de hablar fielmente solo aquello que Dios le dice que diga. Y sabemos que Eliseo estaba hablando en nombre de Dios no solo por lo que sucedió con Naamán, sino por todo lo que Dios ya había hecho con este profeta. Es que abrir un río en dos, o multiplicar la comida, o resucitar a un muerto, no lo hace Dios todos los días, ni tampoco por medio de cualquiera. Eliseo era un hombre de Dios certificado con grandes prodigios y milagros. Es que Dios, mis estimados, no está pintado en la pared. No está Dios pintado en la pared, iglesia. Para Dios no hay nada imposible. Si no estamos viendo el poder de Dios actuar en medio nuestro, el problema no es de Él, sino nuestro. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y Dios se manifiesta por medio de sus siervos fieles en la gran mayoría de eventos. Dios también lo puede hacer directamente, por supuesto, pero le place usar a sus siervos fieles. Veamos ahora lo que sucede cuando Naamán llega a la casa de Eliseo. En el versículo 9 dice, así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Allí llega un general arrogante que ni siquiera se baja de su carro para preguntar por Eliseo, sino que espera que el profeta salga, haga un ademán con la mano, quién sabe qué, y lo sane. Es que los arrogantes están acostumbrados a que les rindan pleitesía por su posición. Y miremos lo que hizo Eliseo, en el versículo 10 nos lo comenta. Entonces Eliseo envió un mensajero, tampoco salió, a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y lo hizo así porque con seguridad así fue la instrucción de Dios. Eliseo ni siquiera sale a saludar a Naamán, sino que le envía de una que se zambulla al río Jordán 7 veces, si quiere ser sanado de su lepra. Y esto, por supuesto, no le agrada al orgulloso Naamán, pero ni poquito. Ni poquito. Primero, que no salga tan siquiera a saludarlo. Y segundo, que lo mande al sucio río Jordán a que se zambulla 7 veces. Miremos la reacción de Naamán en los versículos 11 y 12. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. La fe de Naamán le llegó hasta que le afectaron su ego. Hasta ahí le alcanzó la fe de Naamán. Naamán despreció al profeta de Dios solamente porque el profeta no hizo lo que él esperaba. Y así hay muchos cristianos, entre comillas, solamente se mantienen en la iglesia hasta que no los confrontan con su pecado. Pero en el momento en que empiezan a sentirse ofendidos porque se les advierten comportamientos pecaminosos, se marchan de la iglesia. La fe les llega hasta que les afectan también su ego. Y aquí es bueno recordar el proverbio que dice que es más confiable el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y seamos sinceros, a nadie nos gusta la reprensión. Nuestro ego se resiente cuando nos reprenden. Pero mis estimados, no salgamos en carrera despavoridos como lo hizo Naamán cuando seamos afectados en nuestro ego. Esa es parte de la humildad que debemos desarrollar como cristianos.
aprender a aceptar la corrección o la dirección de los siervos de Dios. El versículo 13 y 14 dice lo siguiente, que es importante que lo recordemos. Entonces sus criados se le acercaron a Naamán para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. ¡Qué maravilloso milagro! De forma instantánea, tan pronto cumplió la 7ª zambullida, su piel cambió y quedó rejuvenecida. No solo los pedazos que estaba afectado por la lepra, sino toda su piel, como si hubiera nacido de nuevo. Físicamente me refiero. Los criados aconsejando al poderoso general de que le hiciera caso a la instrucción del profeta. Nuevamente vemos la intervención de unos siervos. Es que los siervos son más sabios en humildad que los poderosos. Esa es una característica del verdadero siervo, la humildad, no la pobreza. ¿Quién sabe cuántas cosas no habría hecho este general para lograr su sanidad de la lepra? ¿Quién sabe cuánto dinero no habría gastado hasta brujos y hechiceros de su país? Con toda seguridad debió haber consultado. Y debió haber tomado miles de brebajes y debió haberse untado miles de cosas en su piel para sanarse. Y en eso pensaban quizás los siervos cuando le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Afortunadamente, Naamán escuchó a los siervos, escuchó y decidió irse para el río Jordán y zambullirse las 7 veces requeridas. Y como Naamán hizo caso, así no le gustara mucho, Dios lo sanó, aleluya, porque Dios exalta al obediente. Préndase eso, Dios exalta al obediente. Y Naamán hizo caso porque creyó que eso lo podía sanar. La fe, mis estimados, siempre va acompañada de obediencia. Y aquí quiero clarificar un tema, y es el tema de las 7 zambullidas, pues hay quienes pueden ver algo misterioso en este asunto, o en el número 7 o en las 7 zambullidas, y usarlo de forma inapropiada, cambiando la confianza en Dios por un agüero. Ni el número 7 tiene poder, ni zambullirse en agua 7 veces, ni hacerlo en el río Jordán siquiera tenía poder. De hecho, en Israel había muchos enfermos de lepra en tiempos de Eliseo, nos lo dijo el mismo Señor Jesús. Y solo Naamán el sirio fue sanado. Si el río Jordán tuviera poderes milagrosos, pues sencillamente no hubiera enfermos de lepra en Israel. Todos se hubieran pegado las 7 zambullidas y listo. Pero no, mis estimados. Naamán fue sanado por las 7 zambullidas en el río Jordán y su piel quedó como la de un niño, como la de un bebé, porque fue Dios quien le dio la instrucción al profeta que lo hiciera de esa manera. No fue ocurrencia de la mente del profeta. Esto lo que nos demuestra, mis estimados, es la soberanía de Dios y que Él actúa como Él quiere. Dios no actúa mediante actos mágicos que se puedan repetir. Si esto fuera así, mis estimados, quedaría en duda la soberanía divina. Jesús también sanó de muchas formas y de muchas maneras y no dejó establecida ninguna forma ni manera para sanar como Él lo hizo. Porque es que hay quienes hoy en día quieren implementarnos métodos de sanidades, formas, agüeros, etc. Por ejemplo, el Señor a algunos ciegos los sanó haciendo barro y untándoselo en los ojos. Pero a otros simplemente dio una palabra. En otros les dijo: conforme a tu fe sea hecho y punto. A un sordo le puso los dedos en los oídos, a otros no.
A un mudo le tocó la lengua con su saliva, a otros no. A un muerto le habló para que se levantara sin tocar el muerto. A una niña la tomó de la mano y le habló. A unos enfermos de lepra los sanó en el instante y a otros les dijo que fueran a presentarse al sacerdote y en el camino se sanaron. Para un milagro divino se requieren dos cosas indispensables que nos muestra la Biblia. Primero, que sea la voluntad de Dios. Y segundo, que el receptor del milagro crea. Son dos cosas esenciales para que suceda un milagro. Hay uno tercero que aunque no es esencial, pero generalmente Dios lo usa. Y es que Él usa siervos suyos fieles para hacer estos milagros. Pero como les dije, es generalmente, hay ocasiones en que Dios también puede obrar de forma directa, aunque es excepcional esta manera de obrar de Dios. La común es por medio de sus siervos fieles. Ese es el patrón que nos muestra la Biblia cada vez que sucedió un milagro. Normalmente los milagros no suceden es por la falta de fe del receptor del milagro. La Biblia nos dice que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret, su pueblo, porque la gente no creía que Dios estuviera respaldando el ministerio de Él con esas señales que el Señor hacía. Y cuando el Señor Jesús dijo que para el que cree todo es posible, lo estaba diciendo en un contexto de un milagro, donde el padre de un muchacho cuestionaba si Jesús podía hacer algo por su hijo. En otras palabras, le dijo, el problema no es mío, sino suyo. Pero a veces, los milagros, escúchenme bien lo que voy a decir, son perjudiciales para la fe. Porque la gente busca es el milagro y no a Dios. Y de nada serviría ver muchos milagros, pero que la gente se pierda en el infierno, como le sucedió al pueblo de Israel. Los que pasaron el Mar Rojo en seco y vieron con sus propios ojos las paredes de agua lado y lado. Tremendo milagro. Estaban poquito tiempo después, meses, renegando de Dios, murmurando, adorando un becerro y deseando volver a Egipto. Si esto va a pasar, que seguimos a Dios es en busca de un milagro y no por amor a Él, entonces es mejor que Dios no haga milagros. Mi oración a Dios es que Él siga derramando en medio nuestro los dones de sanidades, pero que también juntamente derrame sabiduría espiritual para que esto no nos aparte de Él. Pero volviendo al relato, miremos la reacción de Naamán ante el milagro. Versículo 15. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Aleluya. El altivo Naamán, que ni siquiera se bajó de su carro cuando fue la primera vez a la casa de Naamán. Ahora lo vemos de nuevo en su casa, pero con una actitud diferente, rogándole que le acepte un regalo. Por supuesto, ahora sí se bajó de su carro y estaba allí, quizás en condición de humillación, doblegado ante Eliseo, rogándole que le reciba el regalo. Pero no solo eso, lo que más me sorprende es reconociendo que no hay otro Dios en el mundo, sino solo el Dios que está en Israel. Aleluya. Pero adicional se considera ahora, lo dice ahí, un servidor del profeta. Le dice, acepte un regalo de su servidor. ¡Qué humillación tan linda! Del gran general al gran siervo. Algo hizo Dios, no solo en el cuerpo de Naamán, sino también en su corazón. Alguien dirá que los milagros convierten el corazón, pero eso no es así. En la Biblia vemos una gran cantidad de milagros en medio del pueblo de Israel que no convirtieron su duro corazón, y milagros más grandes que este. Ni las 10 plagas de Egipto ablandaron el duro corazón del faraón. No son los milagros,
Es Dios quien obra también en el corazón. Ese es el mayor milagro de todos. Y Dios aquí nos está mostrando su gracia en la más clara expresión. Es el Evangelio según Naamán. No solo está orando por gracia en su cuerpo, sino también en su alma. Y es por gracia, porque Naamán no estaba buscando a Dios de ninguna manera. Fue al río incluso a regañadientes, bajó al Jordán a regañadientes. Fue Dios además quien tomó la iniciativa de buscar a Naamán primero. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. Fue un pueblo escogido por gracia divina. No es que el pueblo de Israel fuera la gran maravilla de pueblo para ser escogido como su pueblo. Era un pueblo terquísimo y lo sigue siendo. Y es lo mismo que sucede con la iglesia. Nosotros buscamos a Dios porque Él nos buscó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien se cree bueno y que está buscando a Dios porque se cree muy espiritual, está siguiendo un Dios que no es el Dios de la Biblia. Si Jesús murió por nuestros pecados, como lo dice el Evangelio, entonces todos los que seguimos a Cristo es porque primero hemos reconocido esa condición de pecador. Él vino, fue a buscar a pecadores. Si usted no se considera pecador, pues sencillamente nunca va a ser encontrado por Él. Miremos ahora la reacción de Eliseo ante la insistencia de Naamán para que acepte los regalos que le trae. Que recordemos cómo eran los regalos. Eran la bobaíta de 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Las mudas de ropa eran típicas de los regalos en aquel entonces, como la plata y el oro. Y no eran cualquier muda de ropa. Algunos han calculado estos en tiempo presente, hoy, y dicen que eran alrededor de 3 millones de dólares. Algo así como 11,000 millones de pesos. Hágame el favor. Miren la respuesta de Eliseo en el versículo 16. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Me he preguntado, si yo fuera el que estuviera recibiendo este donativo, sí lo rechazaría, tal como lo hizo Eliseo. Que Dios nos ayude a ser firmes como Eliseo. Creo que si Eliseo hubiese aceptado el donativo, en la mente de Naamán hubiese quedado la idea que el favor de Dios se puede recompensar con cosas materiales. O sea, si hubiese distorsionado el mensaje de gracia que Dios quería transmitirle a Naamán y a nosotros. Cosa diferente sería que el donativo viniese por simple liberalidad, sin que ningún milagro ni nada de por medio hubiese recibido el donante. Por eso el mensaje del Evangelio es fuerte y claro. Lo que recibimos de gracia, debemos darlo por gracia. Como todos los dones son dados por gracia, no es correcto que alguien cobre o exija dinero o bienes materiales por el uso del don que Dios le da. En este caso, cuando hay un cobro o una exigencia, se pierde el propósito del don, que la Biblia es muy clara en mostrarlo, es servir a los demás. Pero quiero hacer también una claridad aquí. Dios vela por sus siervos, pues sabe que ellos tienen necesidad. Y ha dispuesto que los que recibimos el servicio de un ministro de Dios, demos para el sostenimiento de ese ministro. Pero hay que dejar claro que quien exige que debemos sostener a los ministros es Dios mismo y no el ministro. Usted obedece a Dios, no al ministro, si no cumple con esta obligación. Y los ministros, por su parte, deberían descansar en la protección divina de sus siervos y no estar afanados exigiendo lo que no les corresponde a ellos exigir. Pero ahora viene la segunda parte
de la paradoja, la relacionada con Giezi, el siervo del profeta Eliseo. Y les quiero leer el versículo 19 y 20 que dice: le respondió Eliseo, puedes irte en paz. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia, cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Eliseo dijo: tan cierto como que el Señor vive no recibiré nada, y Giezi: tan cierto como que el Señor vive que yo me quedo con algo. Giezi pasaba saliva viendo cómo se escurría entre sus dedos semejante fortuna. Pensó que su amo Eliseo había sido generoso en extremo con este sirio Naamán, así lo describe el relato, y que no se podría perder la oportunidad de por fin tener algo en la vida. No era justo, pensaría, no era justo que este malvado sirio no solo fuera sanado, sino que no se le exigiera nada por tremendo favor que se le había hecho. Así que pensó en ir tras Naamán para ver qué podía recuperar del botín despreciado por Eliseo. Y en el versículo 21 al 22 vemos lo que sucede. Así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Ya el humilde Naamán se bajaba hasta para recibir al siervo de Eliseo. Respondiendo al saludo, Giezi dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Bonita forma de Giezi de buscar la bendición material mediante la mentira y actuando en nombre de Eliseo sin ser cierto. Cuando se buscan las bendiciones materiales mediante el engaño, mi estimado, aprenda esto: esas cosas materiales se convierten en maldición. Cuando una bendición se convierte en maldición. Pero Naamán, creyendo que lo que le decía Giezi era cierto, le rogó para que se llevara no las 3,000 monedas de plata que le estaba pidiendo, sino 6,000, el doble. Y Giezi, por supuesto, las aceptó, sin más. La ilusión de las cosas materiales no nos deja ver la maldición que las mismas pueden tener. Tengamos cuidado, mis estimados, de dejarnos deslumbrar por mayores ingresos sin considerar el costo que esto puede tener. Me gustó mucho escuchar de un hermano de nuestra congregación que no aceptó un ascenso importante en su empresa, muy importante, porque eso le implicaba menos tiempo para su familia y menos tiempo para la iglesia. Prefirió sacrificar ingreso y posición a sacrificar familia e iglesia. Eso es sabiduría de lo alto y eso Dios lo recompensa muy bien. Y en el versículo 24 y 25 llegamos a la conclusión. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron, o sea, los siervos de Naamán que lo acompañaron. Entonces Giezi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giezi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. Y Giezi sigue con las mentiras. Ahora no con Naamán, sino con el profeta de Dios. Su servidor no ha ido a ninguna parte. Y el pecado de Giezi ni siquiera le deja tener sentido común. Fijémonos la pregunta de Eliseo: ¿de dónde viene? Si le pregunta de dónde viene, es porque Eliseo lo ha visto venir. No le ha preguntado dónde está, sino de dónde viene. La pregunta debía haberle hecho notar que ha sido descubierto, pero su pecado no le permite notar el sentido común de la pregunta. Es que el pecado, mis estimados, quita el sentido común. Y aquí estoy pensando en algo increíble, ver cómo hombres ya maduros que pasan de sus 50 y con algo de soporte económico, se dejan deslumbrar por una figura femenina juvenil que no supera los 20. Estos enceguecidos hombres no pueden notar lo obvio,
que una jovencita de estas tiene muy probablemente solo intenciones económicas. El pecado nos quita el sentido común, en otras palabras, nos embrutece. Y el fin de este relato es lo más triste, que está en el versículo 26 y 27. Eliseo replicó: ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve, por causa de la lepra. De la misma manera que Naamán había sido sanado instantáneamente de la lepra, ahora instantáneamente la lepra se le había pasado a Giezi. ¿Por qué un extranjero malvado es sanado de su lepra, mientras que el siervo del profeta es enfermado de la misma? Notemos que ambas acciones las hizo Dios. A uno sanó, mientras que al otro enfermó. Y la respuesta es un principio teológico que lo podemos extraer no solo de este relato, sino de toda la Biblia. Y si tiene cómo escribir, escríbalo. El principio teológico que nos enseña esta respuesta es que Dios salva por gracia al pecador que cree y castiga al creyente que peca. Se la repito: Dios salva por gracia al pecador que cree y castiga al creyente que peca. Y es la misma paradoja de la salvación. Dios no nos hace sus hijos, o mejor, Dios nos hace sus hijos. Es por su gracia, no por nuestros méritos, no porque seamos santos, pues Él vino fue a salvar a pecadores. Él vino para salvar a Naamanes, pero castiga a aquel hijo Giezi que se descarría en el pecado, y lo hace por amor, para que no sigamos practicando el pecado, pues los que hemos sido salvados del pecado, ¿cómo podremos seguir perseverando en él? Ese es el misterio de la redención. Somos perdonados por gracia, pero castigados por amor. Y la paradoja de la salvación se resuelve cuando entendemos la redención. Y la mayor paradoja de todos, mis estimados, la vemos en Cristo Jesús, quien siendo santo, perfecto y sin mancha, tuvo que morir en una cruz para llevar el castigo que nosotros merecíamos. El justo por los injustos, por su maravillosa gracia y por su maravilloso amor. Vamos, no lo esperes. Humíllate como Naamán, creyendo y siguiendo a aquel que murió en la cruz. Solo Él te puede sanar de la lepra del pecado. Solo Él. Oremos. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra de gracia para el día de hoy, Señor. Gracias por tu gracia tan maravillosa, mi Dios. Sanaste al siervo Naamán sin ver ni recibir nada a cambio, Señor. No había nada bueno en Naamán, así como no hay nada bueno en nosotros, oh Dios. Porque no hay justo ni aun uno, lo dice tu palabra. Gracias, Señor, por el castigo que hiciste en tu Hijo, para que nosotros ya no seamos castigados si creemos en Él. Gracias, mi Dios, por tu gracia y por tu salvación. Gracias por acordarse de nosotros. Gracias por sanarnos de la lepra del pecado, mi Dios. Y ayúdanos a perseverar en fidelidad y en obediencia. Y no caer, Señor, en el pecado como Giezi. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor una vez más por la palabra recibida. Esperamos, como siempre, que esta palabra traiga a sus vidas fortaleza y confianza en el Señor. Oramos al Señor que bendiga sus vidas y que esta semana
sea bendecida por medio de Él, de su nombre y de su palabra. Gracias, que el Señor les bendiga.